Buenos días amigos, que el Señor les bendiga, mis hermanos queridos. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical en el nombre del Señor y vamos a dar lectura en Filipenses capítulo 1, 18 al 24 y nuestro texto que está en Romanos 8, versos 38 al 39. Dice así en el nombre del Señor. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, y nuestro texto está en Romanos capítulo 8, verso 38 en adelante. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre eterno, le damos gracias por su palabra. Permítanos poder honrarle, poder exaltarle, poder hablar de ella, Señor, con denuedo, de buena voluntad. Transforme nuestras vidas, Señor. Perdone nuestros pecados, nuestras maldades. Y glorifíquese en cada uno de nosotros, Señor, para poder vivir para su gloria. Exaltar su santo nombre. Revelar, Señor, a través de su palabra y reflejar, Señor, quién usted es y qué es lo que quiere de nosotros. Qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos manda. Bendíganos, Señor, a través de su palabra, y que su Espíritu Santo tome dominio, el control de nuestras vidas, y podamos vivir para su gloria, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho. Le ruego su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, tenemos nuestro texto por delante, nuestra enseñanza de hoy. Y vemos que en Filipenses, la clase anterior, nos hablaba acerca de la predicación del Evangelio, de cómo muchos querían, lo hacían para tratar de causar aún más heridas y tristeza al apóstol, porque recordemos que él estaba en prisión, ¿ya? Y vemos esto de que nosotros somos enseñados en la palabra de Dios para predicar el Evangelio, pero se debe hacer de buena voluntad, con buenos deseos, con el deseo de predicar a Jesucristo, predicar, expandir su palabra, que su Evangelio sea expandido en todo lugar. Y debemos procurar hacerlo de buena manera. Ahora, vamos a ver unos versos, ¿cierto?, que son muy conocidos, pero muchas veces no entendemos el alcance de estos versos. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que realmente quiere explicarnos? Y vamos a verlo. Tenemos nuestro verso 18, dice: entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Ahora, en esto nosotros vemos que bajo la misma idea, la misma enseñanza de la predicación, de que la predicación se debe hacer de buena voluntad y no por envidia, no por pretexto, ni por contienda, ¿cierto?
el apóstol Pablo vemos en estos versos que se goza y se regocija porque al final Cristo es proclamado. Y nos vemos aquí, por ejemplo, que se concentra en los deseos, en condenar los deseos pecaminosos que mueven a estos predicadores a anunciar a Cristo, ¿ya? Como lo hacen muchos otros pasajes. Por ejemplo, en Gálatas 5, verso 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es importante entender esto, de que a lo mejor aquí el apóstol no está condenando esos deseos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hace? Porque él se está concentrando en la victoria que el Evangelio presenta. La victoria del Evangelio, a pesar de todas las dificultades que ellos enfrentaban y las malas intenciones que pudieran tener en sus corazones. Entonces, ¿en qué se gozaba? En que Cristo sí o sí era proclamado, ¿ya? Y eso es motivo de regocijo. Recordemos de que el apóstol Pablo nada podía hacer porque él estaba preso. Entonces, primero esta carta es para, eh, para los filipenses, para que se gozaran aún en las dificultades, aún en la persecución, aún en las divisiones, ¿ya? Eso no quiere decir de que no haya que condenar y disciplinar las malas intenciones del corazón. Eh, Nosotros somos los primeros cuando la palabra de Dios nos enseña o nosotros nos toca predicar, por ejemplo. El Señor nos habla a nosotros y nos comienza a decir, a mostrar, a revelar nuestra maldad en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque debemos discernir cuál es nuestra intención. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para que nos conozcan? ¿Para hacernos famosos? ¿Para que por envidia, por contienda, para herir a otro? Porque, yo lo vi en algún pecado y para herirlo, para dañarlo. No, debemos predicar para proclamar a Cristo. Ese es nuestro fin. Ahora, si bien es cierto, la iglesia debe velar por la corrección, debe velar por la buena conducta, debe velar para vivir en novedad de vida y que todos aquellos que dicen ser cristianos y hermanos vivan de tal manera. Porque si bien es cierto, un hermano puede pecar y que lo va a hacer, ¿ya? Eso va a pasar. Lo que no puede hacer es vivir en pecado, ¿ya? Y eso es lo que se debe condenar. Entonces, nosotros vemos al apóstol Pablo que no hace ninguna condena aquí, que no habla, sino que más bien se goza y le dice a los filipenses: gócense, porque mientras Cristo sea proclamado está todo bien. El tema está en que nosotros también debemos de procurar que las intenciones con las que se hagan y dejar que la palabra de Dios también transforme nuestras vidas, ¿ya? Las intenciones con las que se haga la predicación debe ser de buena voluntad, debe ser de buena manera, a pesar de que aún así proclamemos a Cristo, pero nosotros lo estamos haciendo de mala voluntad, de mala manera, por un sentido muy errado. Es como cuando nosotros ofrendamos. Si nosotros ofrendamos, estamos haciendo una buena obra, no estamos haciendo algo mal. Pero tenemos dos puntos. Primero, ¿qué pasa si usted está enojado, enemistado con su hermano? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que tenemos que ir, ¿cierto? Y ir
y pedirle perdón a nuestro hermano, porque es mucho más importante eso, las intenciones o también las intenciones con las cuales lo hacemos. ¿Por qué ofrendamos? ¿Para obtener más? ¿O, o para realmente por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestro hermano, por amor a Dios, ya con un deseo desinteresado? Entonces, lo mismo pasa en la predicación del Evangelio. Usted al ofrendar o al predicar el Evangelio lo está haciendo y es importante hacerlo. Pero la intención del corazón es la que ve el Señor. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos predicar de buena voluntad, porque amamos la palabra de Dios, amamos a Dios, amamos a nuestro Señor, y debe ser proclamado porque sabemos y entendemos de que en Él hay vida, en Él hay salvación. Entonces, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Debemos de meditar en ella, pero también gozarnos cuando se nos predique el Evangelio, gozarnos cuando se nos hable la palabra de Dios. Y eso, imagínense el apóstol Pablo estando en prisiones, gozándose. Parece de otro mundo. Verso 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. También Pablo se goza al confiar en que será salvado, ¿cierto? Ahora, esta palabra liberación viene en el original, habla de ser salvado. Ahora, pueden haber muchas condicionantes. ¿A qué tipo de salvación o a qué tipo de liberación? Está hablando liberación de sus prisiones, liberación del pecado, no sé, de la salvación en sí, no sé, ¿ya? Porque no lo expresa. Pero sí, este verso lo que da a entender es que él se refugia en dos acontecimientos. Primero, en las oraciones constantes que los filipenses presentaban al Señor rogando por él, ¿ya? Y podemos ver que el poder de la oración es tremendo. Entonces, todos los que predican el Evangelio debemos refugiarnos en la oración. Debemos pedir de que la iglesia también ore por cada uno de los hermanos que predican, para que prediquemos con denuedo, para que prediquemos la verdad, para que presentemos el Evangelio en todo momento. Y 1 Tesalonicenses 3:1 nos presenta una idea, porque recuerda que Tesalónica también son macedonios. Entonces, recuerden lo que presenta, dice en Tesalónica: finalmente, hermanos, orad por nosotros, ¿ya? Y no es el único texto donde él pide la oración, ¿ya? Pero en este punto presenta la idea por lo cual él está pidiendo la oración. Y dice: hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con nosotros. Entonces, así como nosotros fuimos transformados, así como nosotros se nos proclamó el Evangelio y hemos creído por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, así también oremos para que la palabra del Señor se siga expandiendo. Y en esto se gozaba el apóstol Pablo y lo veíamos, porque al final Jesucristo era proclamado. Y nosotros debemos de pedir, orar y clamar para que Jesucristo, nuestro Señor, sea proclamado, sobre todo en un mundo tan malvado, tan alejado de Dios. Vemos cómo hay grupos que defienden la doctrina, defienden la enseñanza, pero hay muchos que no toman en cuenta, muchos que no creen en Dios, a pesar de las evidencias, no creen en Él. Y eso es preocupante. Pero aún así el apóstol Pablo presenta
esto como un refugio, como algo en lo cual él se gozaba y sabía de que Dios se manifestaría por la oración de los justos. Dice Santiago 5, 15 y 16, dice, y la oración de fe restaurará al enfermo. En el verso anterior habla acerca de lo mismo. Déjenme buscarlo, hermano. Santiago. Desde el 14 lo voy a leer para que podamos tener buena comprensión de esto. Si alguno está enfermo entre vosotros, llames a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Ya? ¿Qué dice el verso 16? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No está hablando netamente de la sanidad. Sigue cuando dice en el verso 16 para que seáis sanados, no está hablando de la enfermedad del verso 14, sino que está hablando de sanar, ¿cierto? De nuestros pecados, de nuestra maldad, ¿ya? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿a qué nos manda? A confesarnos nuestros pecados unos a otros, a orar unos por otros, ¿cierto? Y la ayuda, esa ayuda que tenemos en la oración, va a hacer un cambio en nuestras vidas, nos va a sanar de nuestro pecado, ¿ya? Como también de la enfermedad, como lo habla el verso 14, también seremos sanados de nuestra maldad, también seremos sanados de aquello que causa nuestro pecado, porque recordemos que el pecado nos separa de Dios. Entonces, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, mucho. Entonces, el apóstol Pablo entiende esto, entiende esta idea, y esta es la idea que presenta, que la oración es importante para el pueblo cristiano. Orad por aquellos que predican el Evangelio. Orad para que la predicación del Evangelio sea de buena voluntad, sea y que el Evangelio sea expandido, proclamado en todo lugar, que Jesucristo sea exaltado en todo, ¿ya? Y lo otro en lo cual se refugia el apóstol en este verso nos presenta la idea de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y vemos aquí, por ejemplo, en Juan 16, versos 13 al 15, dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, el Espíritu de Dios nos revela a través de su palabra, a nosotros a través de su palabra. A ellos eran revelaciones, pero nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Entonces, a través de ella, el Espíritu de Dios nos muestra, nos presenta, nos guía, ¿ya? A toda verdad. Y en Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué estaba pasando el apóstol Pablo? Debilidad. Situaciones complicadas, situaciones en las cuales muchas veces dan ganas de tirar la toalla. Y aún así en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu de Dios también gime y pide a Dios que nos libere, a pesar de nuestra mala manera de orar, de no orar bien y no orar como debiéramos, porque como dice Santiago, oramos más por nuestros deleites y por nuestras pasiones, por nuestros deseos, más que orar por lo que conviene, ¿ya? Y el Señor nos presentó en el Padre Nuestro cuando enseñó a orar a sus discípulos, dice que debemos de exaltar a Dios, debemos de honrarle a Él en nuestra oración
y pedir y procurar y proclamar de que el Evangelio sea expandido. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos por nuestras necesidades, danos el pan de cada día. Y así, en una corta oración, el Señor presentó todo lo que una oración debe tener. Y es importante que vayamos aprendiendo a orar, aprendiendo por qué realmente debemos pedir, no siempre por nuestros deleites. Y a veces hay situaciones en las cuales nosotros oramos por alguna situación singular, ¿cierto? Pero son situaciones. Lo normal es que oremos por el Evangelio, para que el Evangelio sea proclamado y que el Espíritu de Dios transforme vidas, porque recordemos de que podemos predicar y ser lo más elocuente posible, pero el que realmente hace la transformación en el corazón, utilizando la palabra predicada, es el Espíritu de Dios. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, porque este espíritu es algo en lo cual se refugiaba el apóstol Pablo, y las oraciones del, de los hermanos. Tenemos también, verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, estando en esta situación, ¿cierto? Como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea o por vida o por muerte. Y aquí ya estamos introduciéndonos al punto central de nuestra enseñanza. Dice, Cristo será exaltado, magnificado, como dice Reina Valera. Primero, nosotros vemos al apóstol Pablo de que él, antes de conocer a Cristo, él no exaltaba a Cristo. ¿Cuándo comienza a exaltar a Cristo? Cuando obedeció el Evangelio. Cuando exaltó a Cristo, ¿cierto? Cuando predicó el Evangelio que quería destruir. Entonces, él exaltó el nombre de Dios. A lo mejor no con la intención de hacerse visto ni nada, sino porque amaba al Señor, se dio cuenta de que el Señor era real, era verdad. Dios transformó su vida. Entonces, desde ese momento, el cristiano comienza a exaltar a Cristo. Exaltó a Cristo al evangelizar en los viajes misioneros, entregar su vida, padeciendo por el Evangelio, entregar su vida al Evangelio, a predicarlo, a expandirlo en todo lugar. Exaltó a Cristo al estar dispuesto a morir por el Evangelio, como se está presentando en esta hora también. Entonces, y como en muchas otras situaciones, cuando fue apedreado, estuvo como muerto, pero Dios permitió de que se levantara de nuevo. Entonces, la gloria de Cristo debe ser nuestro propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal de todo hombre? Exaltar el nombre de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Ya? ¿Y cuál es lo que Dios nos manda a que hagamos nosotros? Exaltar el nombre de Jesucristo, glorificarle a Él, glorificar su santo nombre, refugiarnos en Él, porque Él es nuestra paz. Él es quien nos reconcilia con Dios. Él es el que nos presenta delante de Dios. Él es el que perdona nuestros pecados. Entonces, nuestro propósito principal debe ser vivir para la gloria de Dios, predicar el Evangelio, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pablo tenía debilidades, sí, pero luchaba en contra de esas debilidades, en contra de cualquier situación que lo llevara a deshonrar a Dios. Se negaba a sí mismo. ¿Qué nos dice el Señor? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. La familia. A lo mejor podría haber estado en Tarso disfrutando de la familia, pero Dios lo llamó a él exclusivamente para predicar el Evangelio y proclamarlo en otros lugares y vivir para su gloria. Ahora, no quiere decir de que usted, porque a lo mejor no salga a predicar el Evangelio,
otros lugares no lo esté exaltando. Nosotros lo exaltamos con nuestra vida, una vida que honra a Dios, una vida que exalta a Dios, despreciando, ¿cierto?, nuestro pecado, nuestra vida, porque debemos de velar por la santidad. Dios nos manda, nos llama a la santidad, ¿ya? Entonces, y a predicar el Evangelio. Hermanos, debemos procurar predicar el Evangelio en todo lugar, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellos que son en nuestras redes sociales, como lo hacemos muchos, ¿cierto? Predicar el Evangelio para que Cristo sea exaltado y nosotros vivir para su gloria, porque nosotros no solamente no es exaltarle con palabras, sino que las palabras acompañan la vida llena de frutos que tenemos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Pablo procuró exaltar en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y aquí vamos a pasar al texto, y esto introduce nuestro texto central, lo cual es muy conocido, pero nos tiene una gran enseñanza. Dice, y vamos a leer hasta el verso 24. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando nosotros vemos esta expresión, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en la época de Pablo y también en nuestra época, sería una torpeza, una locura, una insensatez para el mundo decir que vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Cómo es eso? Cuando el mundo llama, por ejemplo, nosotros podemos entender que el mundo llama a vivir tu vida, vive tu vida, gózala, la vida es corta, hay que disfrutarla. Estudia, crece como hombre, desarróllate como profesional y tantas cosas más que nos enseña el mundo. Y yo no estoy diciendo de que desarrollarnos como profesional sea malo. Lo que vamos a ver, el punto que vamos a ver, es mucho más importante que Cristo, es mucho más importante aún incluso de nuestra profesión. El mundo teme a la muerte y no ve nada de victorioso en morir. Entonces, veamos estas expresiones, qué es lo que nos enseña, qué es lo que quiere decir, porque el mismo texto que hemos leído y ya la introducción a estos versos hasta el verso 20 nos muestra cuál es la idea, pero sí la vamos a apoyar con otros textos para poder nuestra mejor comprensión. Vamos a ver, el vivir es Cristo. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Algo similar presenta en Romanos con lo que nosotros estamos viendo aquí en Filipenses. Primero, ¿qué es vivir es Cristo? El vivir es Cristo, dice, el cristiano al convertirse queda unido a Cristo. Como cuando usted ve una cadena y queda unida en eslabones, ¿cierto? Así nosotros, cuando nos convertimos, quedamos unidos a Cristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, pero estando en Cristo. También algo similar presenta cuando
el Señor se presenta como la vid y los pámpanos, de que el que no está en la vid, nada poder hacer. Separado de Cristo, nada podéis hacer. Nada. No puedes vivir para la gloria de Dios separado de Cristo. No puedes vivir para la gloria de Dios apartado de Él, sin estar aferrado a Él, unido a Él. Entonces, todo cristiano, al convertirse, queda unido a Cristo. Y esto es importante que lo entendamos, porque aquí nos va a dar la referencia y nos va a reflejar a nuestras vidas si es que realmente estamos viviendo para la gloria de Dios. ¿Somos realmente convertidos? ¿Estamos realmente, fuimos transformados? ¿Somos reales cristianos? ¿O buscamos al Señor por nuestras necesidades, eh, por cumplir por nuestros deseos, por nuestras necesidades básicas? No sé, muchos siguen a Cristo por los panes y los peces, pero otros siguen a Cristo porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro amado. Cambia la idea cuando muchos buscan a Cristo, ¿cierto? Porque su trabajo de buenos frutos monetarios. Otros buscamos a Cristo porque sin Él no podemos vivir. Entonces cambia la idea profundamente. Entonces el cristiano verdadero está unido al Señor, está unido a Él. Dos, el vivir es Cristo es amar a Cristo. En Juan, y amar a Cristo es guardar sus mandamientos. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y en el mismo capítulo, en los versos 23 al 24, dice, Jesús respondió a Judas Iscariote en ese momento, y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Muchas veces uno no alcanza a comprender cómo es que un Dios tan grandioso, tan tremendo, ¿ya?, se nos reveló a través de su palabra. Se nos revela a través de este libro, que si bien tiene años de historia, y como muchos, habiéndoseles enseñado de que por intermedio de la palabra de Dios Él se nos revela y nosotros le conocemos a Él, y guardar su palabra es importante, muchos no toman en cuenta su palabra. A muchos les da flojera estudiar su palabra. A muchos que dicen ser cristianos, ¿ya?, y esto es para que reflexionemos, muchos que dicen ser cristianos no van a las iglesias a escuchar la palabra de Dios. Muchos no toman la Biblia y no la leen. Muchos no asisten a las escuelas dominicales para ser instruidos. ¿Por qué? Porque hay afanes mucho más importantes para ellos. Pero el Señor nos enseña que amar a Cristo es guardar sus mandamientos. Y para guardar nosotros sus mandamientos, tenemos que conocerle a Él y conocer cuáles son esos mandamientos, qué es lo que el Señor nos enseña. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos? Vivimos en una sociedad que no está aferrado a la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad, en un mundo que rechaza a Dios. Y vemos que los cristianos se han contaminado con la misma idea. Cristianos que solamente quieren cantar, cristianos que lo único que hacen es, y si es que oran, pero recordemos que Dios se nos reveló a través de su palabra. Muchos esperan las revelaciones.
revelación, no, el sueño, no, Dios me reveló esto. Pero todo lo que a veces, muchas veces Dios permite, nos revela algunas cosas, ¿cierto? Por intermedio de alguien, pero si usted se da cuenta, nadie se puede salir de esto. Nadie puede pasar más allá. ¿Ya? Entonces, todo lo que se nos revela, cuando dice, tienen que velar, tienen que orar, muchas veces, yo he visto muchos que profetizan y se concentran en eso, velar, orar. Dios llama a orar, Dios llama a velar, a estar preparándose, pero su palabra lo enseña, su palabra lo enseña. Entonces, amar a Cristo es guardar sus mandamientos, y nosotros conocemos sus mandamientos a través de su palabra. Entonces, yo les hago un llamado a que nos aferremos a la palabra de Dios. Y amar a Cristo es amar a su prójimo. En 1 Juan 4, 19 al 21 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y tomemos en cuenta, porque muchas veces, pero si no es tan así, y tratamos de encauzar los textos, la enseñanza de Dios, para nuestro beneficio, para sentirnos cómodos y para no sentirnos tan mal. Pero sintámonos mal, por hermano. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? El que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Así tal cual. Yo no estoy diciendo algo mío. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios porque el que ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Dios y estamos enemistados con nuestro prójimo? Es que me la hizo, y es que no puedo. No, el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. Está bien, el hermano pecó y nosotros, ¿qué nos manda? Perdonar. Cuando presenta la idea al Señor de este gran rey que perdonó a su siervo, y ese siervo, y le perdonó una gran deuda a ese siervo, y ese siervo tenía otro que también le debía algo, pero le debía muy poco, y lo azotó y mandó a pagar todo lo que debía. Y el rey, ¿qué dijo? Se molestó mucho con ese siervo, porque él le había perdonado una gran deuda. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nuestra maldad, y nos ha dado vida eterna. Y no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga, hermano. Perdonemos, amemos de corazón, amemos no fingidamente, de manera honesta. Hermano, vivir es Cristo. El vivir es Cristo, es amarlo a Él, y amar a Él es amar su palabra, es amar sus mandamientos, es amar a su prójimo. Es todo. Es todo. El vivir es Cristo. El que vive en Cristo vive como Cristo. Qué importante esto. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. Eso lo dice el apóstol Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos a un Señor que es manso y humilde, Mateo 1:29.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Crezcamos en sabiduría, porque el Señor crecía en sabiduría. En Lucas 2:40 vemos que cuando Él era niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con Él. Nuestro crecimiento, debemos crecer también en sabiduría. Debemos crecer en santidad. Primera de Pedro 1, del 15 al 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces Jesucristo fue santo, fue perfecto. Entonces nosotros no es que vayamos a buscar, a encontrar la perfección, ¿ya?, aquí en la tierra, pero sí debemos procurar buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Procurar la santidad, buscarla, anhelarla, entregarnos en esa búsqueda de vivir en santidad para Dios. Obviamente que van a haber momentos en los cuales posiblemente vamos a pecar. Lo normal es que nosotros pecamos, hermano, pero no vivimos en pecado. Y cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Oramos delante de Dios y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y seguimos adelante buscando la santidad. Hoy esa palabra está muy perdida. Amor. Y esta palabra está muy mal entendida. Amor. Y en Mateo 9:36 vemos cómo Él muestra su misericordia al Señor. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Eran ovejas descarriadas, eran ovejas que no eran atendidas. ¿Por qué? Porque no había nadie que predicara el Evangelio. Y vino Jesucristo y tuvo misericordia de ellas. Y nosotros también, viendo la salvación tan grande que hemos recibido, debemos mirar al mundo como ovejas que no tienen pastor y mostrar misericordia de ellas, predicándoles el Evangelio, aunque no la quieran aceptar, predicando el Evangelio. El Señor no nos manda a convencer al mundo, el Señor nos manda a predicar el Evangelio. El que convence al mundo es el Espíritu de Dios. En Efesios 5 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Nos entregamos en amor por otros? El perdón. Colosenses 2:13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando pecábamos contra Dios, cuando deshonrábamos su nombre, cuando le aborrecíamos, muertos en nuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne, deshonrándole en todo, Él nos dio vida, juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, todos los delitos o todos nuestros delitos. Entonces, el perdón es una característica del cristiano, porque sabe cuánto se le ha perdonado, sabe cuánto se le ha perdonado y entiende cuánto se le ha perdonado. Entonces, el perdón es carácter. Las características del fruto del Espíritu son las que tuvo Cristo y están en el cristiano. Más el fruto del Espíritu es amor. El Señor mostró su amor, gozo, la paz, y nos dio paz, paciencia. Mostró su paciencia, incluso con nosotros que somos pecadores, mostró su paciencia. Y en vez de destruirnos, envió a nuestro Salvador. Paciencia con los que enseñaban la falsedad, con los que negaban la verdad, con los que querían detener el avance del Evangelio. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
a Dios. Mansedumbre. No andaba por el mundo tratando de que el mundo, eh, como lo hacen muchos, ¿cierto? Que predican el Evangelio para que muchos lo sigan. No, él cuando predicó el Evangelio no trató de buscar adeptos, sino que predicaba lo real del Evangelio. ¿Ya? Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Estamos unidos a Él, estamos aferrados a Él. Todas estas características, hermanos, están en nosotros y comienzan a estar en nosotros. Amamos al Señor, amamos a Cristo con todo nuestro ser, con toda nuestra entrega y queremos honrarle en todo. Pero cuando nosotros nos ponemos permisibles, y comenzamos a decir, pero si no es tanto, si no es para tanto tampoco. Y comenzamos a dejar de lado, en vez de dar un fragante aroma, damos un olor repugnante. Somos como califica el Señor a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, ¿cierto? Arreglados, lindos, pero por dentro está todo muerto, está todo podrido. Entonces, hermanos, el vivir es Cristo. Y Cristo vive en nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y el carácter, las características de Cristo se van reflejando en nosotros. ¿Ya? Amando su palabra, amando sus mandamientos, amando la oración, amando el estar unido a Él, velando, cuidándonos, proclamando el Evangelio. El vivir es Cristo, es entregarnos a lo mejor. Por eso le decía al principio, a lo mejor no vamos a predicar el Evangelio a otro lugar allá. No a todos se les da ese mismo don de ir a predicar a otro lugar. Pero en su casa, en nuestra casa, vivimos como Cristo en nuestra casa. No, si aquí nadie me ve, así que no importa. No, debemos de vivir como Cristo. El Señor nos ve. El Señor nos ve. Entonces, ¿cómo no nos da a veces vergüenza? Tratamos mal a nuestras esposas, tratamos mal a nuestros hijos. Es lo más básico, hermano, en nuestro hogar. Nosotros queremos ir a predicar por todo lugar. Muchos quieren ir a predicar por todo lugar. Pero ¿y nuestra casa? ¿Acaso no es nuestro lugar lo básico que Dios nos ha entregado? Prediquemos el Evangelio. Hagámoslo de buena manera. Vivamos como el Señor. Seamos como el Señor. En nuestra casa. Partamos desde ahí. Y de ahí partimos para afuera. Entonces, que el Señor nos bendiga, porque el vivir es Cristo es tremendo, hermano. Es entregarnos, es rechazarnos a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros. Porque, un ejemplo, el que no perdona muestra su orgullo, ¿ya? Porque no va a perdonar esto porque me hirió, me dañó. Y está su orgullo. Pero la palabra de Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestro orgullo, a repudiarnos nosotros mismos y que Cristo more. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Perdonar. Que Dios nos bendiga, hermano. El vivir es Cristo es tremendo. Es una frase que nos enseña grandes cosas. Y aún así, vemos que el apóstol, él estaba entregándose y aún viviendo para Cristo, aún sabiendo de que el morir era ganancia, pero aún amando estar y estaba en estrecho por seguir vivo. ¿Por qué? Por amor a su prójimo, por amor al Evangelio, para beneficio de la iglesia, para edificación de los santos. Hermanos, Dios nos bendiga. El vivir es Cristo mientras el mundo vive entregado a sus profesiones, carreras, deleites, pasiones, etc. Pablo esperaba en la voluntad de Dios.
Si seguía vivo, sería para beneficio de la obra. Sería necesario a causa de los hermanos filipenses para ser edificados. Cristo seguiría siendo exaltado en su vida, en vida. ¿Cuál es nuestro concepto de vida? ¿Cuál es nuestra meta y nuestra mira? ¿A qué dedicamos el tiempo, la energía, los recursos? Para nosotros, si nos preguntaran qué es el vivir es nuestro trabajo, el vivir es nuestra profesión, el vivir son los hijos, el vivir es el hogar, el vivir es nuestro negocio, el vivir es el dinero o el vivir es Cristo. Y son muchos de los ejemplos, son pocos de todos los ejemplos que podemos dar. Porque muchas veces nos afanamos en cualquier otra cosa. Le damos más importancia a cualquier otra cosa, menos que el Señor viva en nuestro hogar, menos que el Señor sea exaltado en nuestro hogar. Que el Señor nos bendiga. Pablo quiere que para todos el vivir sea Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Gozaos en el Señor, Filipenses 3:1. Regocijaos en el Señor siempre, Filipenses 4:4. Nuestra ganancia incluye el conocimiento de Cristo Jesús, Filipenses 3:8. Nuestro anhelo es ser hallado en Él, Filipenses 3:9. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Que el Señor nos bendiga, hermano. Meditemos en esto. Si estamos viviendo para el Señor o no. Y el morir es ganancia, y lo vamos a ver un poquito más rápido, porque ya nos queda poco tiempo. Dice, para Pablo el morir es estar con el Señor. Es una ganancia tremenda. Nosotros anhelamos en vida al Señor, pero el morir es estar con el Señor. En Filipenses 1:23, el mismo verso que estuvimos leyendo, dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Ya? La muerte para él era partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. En 2 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8, nos presenta la misma idea. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos habitando aquí en el cuerpo, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. No podemos estar con Él. No, o sea, el Señor está con nosotros, pero no verlo cara a cara, no en su presencia. ¿Ya? Estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ya? Pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Estar ausentes del cuerpo. Recordemos que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Entonces, al separarse el alma y el cuerpo, este cuerpo es ese vaso en el cual nosotros habitamos. Y cuando morimos, el alma va con el Señor. Estamos presentes al Señor. Eso es lo que nos enseña. En 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, el Señor nos guardará. Vamos a estar con el Señor. Al morir, nosotros estamos directamente con el Señor. Mucho más allá de la idea de que nosotros dormimos y todo eso, que encuentro que no está bien comprendido el texto, porque cuando habla de dormir está hablando de la muerte y de la muerte del cuerpo físico. ¿Ya? Los que duermen, aquellos que están muertos,
¿cierto? Pero no quiere decir de que el alma esté durmiendo, el alma está con el Señor. Entonces ahí estamos gozándonos y vamos a ver textos que nos enseñan esto eh, para que lo comprendamos y que esto sea una comprensión tal que sea que encontremos la ganancia en nuestra muerte, porque que el Hijo de Dios que desea estar con el Señor no teme a la muerte, ¿ya? No teme a la muerte, pero tampoco anda deseando morir, ¿ya? Como el mundo desea morirse porque aquí y porque allá, no, nosotros no andamos, porque nosotros también procuramos en la voluntad de Dios, esperamos en la voluntad de Dios. Entonces nosotros aquí en la tierra tenemos responsabilidades. Siempre lo he dicho, nosotros no es bueno que un padre esté evidenciando su deseo de morir cuando están sus hijos. ¿Por qué? Porque el padre tiene responsabilidades con sus hijos y sus hijos no comprenden muy bien esto, sobre todo cuando son niños. Entonces debemos ser responsables, no debemos irnos con el Señor para dejar todo esto botado, no, debemos ser responsables con lo que el Señor nos ha dado, ¿ya? Responsable. El Señor nos ha dado una familia, vivamos en responsabilidad con nuestra familia, con nuestros hijos. Tenemos niños en los cuales hay que criar. Ahora, si es la voluntad de Dios, bueno, es la voluntad de Dios, pero no que sea nuestra voluntad hacerlo. No es que nosotros andemos buscando la muerte, pero si llega la muerte, es ganancia porque vamos a estar con el Señor. La muerte nos libera completamente de la presencia del pecado. Y eso es verdad. Nosotros fuimos transformados y convertidos, libertados del pecado, pero no completamente. El pecado sigue amenazándonos, sigue batallando para que nosotros sigamos en pecado. Pero cuando llegue el día de nuestra muerte, ya no estaremos, vamos a estar en la presencia del Señor, libres de aquello. En 2 de Pedro 2, 7 al 8, cuando habla de Lot, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Y así vivimos los cristianos, atormentados, mirando cómo el mundo se desarrolla en un ambiente sin Dios, rechazando a Dios, repudiando a Dios y actuando en contra de Dios. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos en Él. Esperamos en Él que Él se glorifique en nuestras vidas, ¿no? Pero va a llegar el momento en el cual no vamos a estar preocupados por el pecado, ni abrumados por él. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿ya? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifieste? Nuestro Señor, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Que Dios se glorifique en nuestras vidas y podamos gozarnos, no ver la muerte como una pérdida, sino que podamos ver la muerte como ganancia. El morir es ganancia porque vamos a estar alabando y adorando al Señor. En Apocalipsis tenemos dos pasajes donde en el capítulo 7, del 9 al 14, nos presenta esta idea de alabanza, de adoración al Señor. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estaremos con el Señor alabando, en la presencia del Señor, porque no hemos emblanquecido nuestras ropas sucias en nuestras obras, sino que las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero, creyendo en su obra. Apocalipsis 20, verso 4 nos dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas, escucha esto, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido las marcas sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, vemos que esto permea la palabra de Dios, que la muerte está en la vida y debemos de padecerla en algún momento, pero no mirarla como algo una pérdida de tiempo, como que perdió su vida y de aquí en adelante nada. No, dice que vamos a estar con el Señor, en la presencia de Él. Vamos a ser libertados del pecado que nos asedia y que tanto nos separó de Dios. Y vamos a estar alabando al Señor. Por eso el morir es ganancia. Ahora, quien no está en Cristo, su muerte no es ganancia. Su morada será el infierno, condenado eternamente, sufriendo tormento eterno, en eterna soledad. Vivamos para Cristo, hermano. Amémosle a Él, para que un día las palabras de Pablo puedan estar en nuestra boca. Según de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando llegue ese día, digamos: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, con confianza, con convicción. Vamos a estar con el Señor, hermano. Vamos a estar con el Señor. Y qué maravilloso será cuando todos nos encontremos en la presencia del Señor. Nos vamos a mirar, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar y estaremos en la presencia del Señor. Qué maravilloso, qué precioso es estar. Pero quien no lo está, por esto prediquemos el Evangelio, hermano. Prediquemos. Romanos capítulo 8 versos 38 al 39 dice: porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos este verso de que nada, ni incluso la muerte, nos podrá separar del amor de Dios. Pero quiero que veamos el texto anterior, el verso anterior a esto, el 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede apartar del amor de Dios? Porque primero recordemos que Él nos amó a nosotros. Y de que somos cristianos y somos vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no está puesta en nuestras vidas. La victoria está en Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, vivamos para Él. Vivamos para su gloria. Que nuestro vivir cuando vivamos sea realmente Cristo. No estoy diciendo que deje su profesión de lado, pero que sea secundario. Que lo primero sea Cristo. Y eso es lo que no estamos haciendo. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que Dios nos permita poder honrarle. Padre eterno, le damos gracias por su misericordia y por su palabra. Permítanos gozarnos en su presencia. Le rogamos su bendición y su bondad. En el nombre de Jesús, que podamos vivir para su gloria en todo momento. Señor, en toda circunstancia, que podamos honrarle siempre. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por su misericordia, por su bondad, por su gran amor con que nos ha amado. Que tengan un lindo día. Dios les bendiga. Este estudio también se publica en YouTube y si usted así lo quiere, también se puede suscribir para que todos los videos que vamos subiendo de Escuela Dominical y muchos otros más, ¿cierto? No solo de Escuela Dominical, les puedan ser notificados a usted y pueda verlos sin problema. Así que para que no los tenga que estar buscando, usted se suscribe y queda listo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan un lindo día.